dice la solapa de su libro, porque la respuesta a todo esto es esto. ¿Qué es esto? ¿Puedes hacer un primer plano? Mirá, ayúdame. Pleno empleo. Pleno empleo. Mirá, te lo pongo acá. La riqueza de las naciones y el desarrollo económico. Si hubiera pleno empleo, nada de todo esto estuviéramos discutiendo. Tal cual. ¿No es cierto, Enrique? Sin ¿Sabes duda. qué dice tu prólogo? Dice, en el año 1936, un viernes, al anochecer, en vísperas de embarcar el puerto de Gdynia, Sí, Gdynia. Gdynia, en Polonia, estaba por cumplir los 5 años. Él, 1936. Estaba a punto de cumplir 5 años en 1936. Jugaba con otros niños, además de mis 2 hermanos, todos esperando embarcar para la Argentina, cuenta Enrique, quien está enfrente mío, donde nos esperaba mi padre, que había emigrado 2 años antes, dejando a su esposa, mi madre, y sus 3 pequeños hijos. Periodo de entreguerra, duro. Era un poco travieso, más bien travieso del todo. La comunidad judía agasajaba con una cena sabática a los inmigrantes, por lo cual había una larga mesa con un blanco mantel y candelabros con velas encendidas. Al travieso niño no se le ocurrió mejor idea para mostrarse importante que reproducir la actuación que había presenciado de un mago que sacaba el mantel y los candelabros con las velas encendidas cuando las velas encendidas permanecían en la mesa, pero sin el mantel. Desde ya que, en este caso, los candelabros volaron por el aire y se generó un pequeño incendio. Casi 5 años. Salí corriendo y asustado me escondí detrás de unos grandes toneles en el puerto. El barco partía en poco tiempo más y mi madre me buscaba desesperada, llorando a mares. Conmovido salí y así pudimos embarcar en el Pulaski para la tierra prometida, Argentina. Así empieza el prólogo. ¿Qué pasó desde esa tierra prometida a esta y ahora con tus 90 cuestas casi y toda una vida de trabajo para que ya no sea al menos la tierra prometida que se supo ser hace 80 años? No tiene explicación hoy en día. Porque, ¿qué pasa? La economía, que empezó a conocerse cuando Adam Smith sacó su famoso libro La riqueza de las naciones, que es la abreviatura, el título era más largo, en el año 1776. Pero la economía recién empezó a estudiarse cuando despegó el desarrollo económico, alrededor del 1900. Tal es así que los premios Nobel se empezaron a entregar a partir del año 1901, pero el de economía no. Fue el posterior. De economía recién empezaron a entregarlo 200 años después que Adam Smith dio a conocer su famoso libro. 1976. Es decir, en 1966 se otorga el primer Nobel de Economía y en el 1976, es decir, me equivoqué, 190 años en vez de 200, y en el 76 se otorga el premio de Economía a Milton Friedman porque hizo conocer sus estudios que demostraron que la inflación es exclusivamente un asunto monetario, de emisión. Esto está reconocido en el mundo económico y todos los economistas saben que es así. Por eso cuando acá se habla de que la inflación se puede limitar limitando los precios, etcétera, todo eso son cosas que creo que los que lo proponen tampoco lo creen, ¿no es cierto? Y está demostrado que no sirve para nada. No tiene duda de que eso fracasa. Fracasa. Bueno, hasta ahora siempre fracasó. No sé porque va a ser distinto. Si alguien puede pensar que pueda tener éxito, ¿no? Bueno, entonces el tema es el siguiente. La economía empezó a conocerse recién en los albores del desarrollo, que fue alrededor de 1900. En ese entonces todavía no se sabía por qué algunos países crecían y otros decrecían o se estancaban. Argentina en ese momento era uno de los países que crecían, era uno de los, era realmente uno de los 10 países más importantes del planeta. 10. Junto con Inglaterra y con Estados Unidos, Argentina era uno de los países más prósperos y ricos. En el año 1920 hablo, ¿no es cierto? Argentina es un caso muy particular, ¿no? Es un
país que tiene todas las posibilidades, ¿no? Pero muchas más que muchos países que hoy tienen gran desarrollo. Voy a dar un pequeño ejemplo. Japón. ¿Qué es Japón? Japón, unas islas de volcanes extinguidos que no tiene ni petróleo, ni minerales, ni agricultura, ni... China, que no es el mejor de los ejemplos, pero debo reconocer que en los últimos 30 años China, que antes era un país pobrísimo, todos eran pobres, ¿no? Salieron de la pobreza ni más ni menos que 500 millones de personas. Sobre 1.400 millones de habitantes. Es decir, la tercera parte de los habitantes de China dejaron de ser pobres. Es decir, que no es el mejor ejemplo porque es una dictadura, etcétera. Bueno, eso podemos charlarlo después, ¿no? Pero salieron de la pobreza la tercera parte de la población, ¿no es cierto? Esto es una realidad. ¿Qué tiene China comparado con la Argentina? China importa alimentos, Argentina exporta alimentos. China importa petróleo, Argentina tiene vaca muerta y etcétera, ¿no? Argentina tiene mucho más que China y es un país mucho más poderoso que China, y si se harían las cosas como yo las propongo, sin ninguna duda, Argentina sería uno de los países que tendría un crecimiento superior al de las tasas chinas, al de las tasas chinas de antes. A las del 10% anual. 15% superiores. ¿Por qué pasa? Hoy China ya no crece como antes. No. ¿Por qué no crece? Cuando empezó no había indemnización por despido. Ahora hay indemnización, despido y algo. Yo no conozco mucho de la economía china. Es un tema que yo no soy un profesional de la economía. A mí no me respalda ningún título académico. Pero lo respaldan ¿cuántos años de trabajo? Años y la experiencia cotidiana. Años? Y bueno, yo empecé a trabajar a los 15 años. 75 años casi. 75 años. Y no me hizo mal trabajar, ¿eh? La pucha se lo ve tan bien. ¿Dónde tengo que firmar? Acá dicen, ¿dónde firmamos para llegar a los 90 así? Bueno, quería decir entonces, Argentina es un potencial inconmensurable. Ahora, ¿por qué no crece la Argentina? Bueno, es muy sencillo, es muy sencillo. Todos los países donde se ataca el empleo, como pasa acá, no crecen. ¿Por qué no crecen? No hay inversiones, no hay los emprendimientos se desalientan y hace falta alentar. ¿Cómo se alienta? Y bueno, propiciando el empleo, no atacando el empleo como pasa acá. Ahora, a mí me llama la atención, no digo de los anteriores gobiernos, porque esto que yo comento ahora no se conocía antes. Como dije, la economía empezó a estudiarse después del 1900. No es una ciencia muy vieja, ¿no es cierto? O sea, usted entiende errores del siglo XVIII, XIX, XVII. Cuesta entender errores elementales de materia económica después de estudiarse la ciencia económica. No hablo de ese entonces donde el 80-90% de la población del mundo era pobre. Correcto. No. Hablo del 1900 en adelante. Por eso digo. Más aún, yo podría decir del 1970, por decir un número no muy exacto, ¿no es cierto? Porque hasta el año 1970 Argentina tenía un 5% de pobres, porque Argentina, a pesar de que podía ir decreciendo, era un país riquísimo, ¿no es cierto? Con una gran clase media. La tierra prometida suya, de mi papá, de muchos de los que somos hijos de inmigrantes. ¿Y por qué decreció? Y decreció porque se ataca el empleo. Ahora, el empleo, no saben nuestros economistas, no lo saben, que es el factor más importante en la economía de las naciones. El empleo es lo más importante. Tal es así, ¿no?, que la FED de los Estados Unidos de Norteamérica, antes de tomar cualquier decisión de tasas, de emisión, de etcétera, ¿qué consulta? El empleo. El país más desarrollado del mundo, lo primero que mira para sus decisiones económicas, que generalmente son escasas, no como acá que todavía hay novedades, ¿no es cierto? El empleo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Yo investigué esto y llegué a una conclusión que estoy seguro, ¿no?, que es real y está avalada por otras instituciones. Por ejemplo, todos sabemos que Puerto Rico es un estado que, a pesar de pertenecer a los Estados Unidos de Norteamérica, es un estado pobre. Correcto. ¿No es cierto? Bueno,
en un momento dado, pero recientemente, no hace 50 años, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica se interesó por saber por qué Puerto Rico, a diferencia de sus otros estados, es pobre. Los otros estados no son pobres. ¿Y a qué conclusión llegaron? Nombraron una junta y la junta llegó a la misma conclusión que yo que está acá en este llevo libro. En el libro. Es decir, donde se ataca al empleo, no hay un ambiente propicio para los negocios. ¿Qué tiene Puerto Rico que no tienen el resto de los estados federados de Estados Unidos? Puerto Rico tiene las leyes laborales como las nuestras. O sea, mientras que en Estados Unidos continental, ¿no?, las leyes, ¿no?, son que el seguro de desempleo cubre a la gente que pierde el empleo. O sea, ¿usted tiene empleados hoy? Sí, sí, sí. ¿Sigue trabajando en la fábrica? Sí. Sí, sigo trabajando. ¿Qué hace? ¿Qué fabrica? Textil. ¿Cómo le va? Me defiendo. Es muy difícil. Si yo estuviera en un país, ¿no?, donde se acompaña a los emprendimientos, yo en este momento tendría 10 empresas. Pero yo tengo muchas oportunidades de hacer cosas. No las hago. ¿Por qué? Pues ya tengo bastante con esto, no porque tengo bastante dinero, sino que tengo bastante con los problemas que tengo que resolver diariamente, ¿no? Y no quiero meterme más problemas, porque tomar hoy un empleado, lamentablemente, él no tiene la culpa, ¿no? Pero es prácticamente tener un hijo más, pero no un hijo que uno quiere y que nació de su esposa, no, un hijo ahí y que le va a costar mucha plata, cualquier cosa que pase. Ojo, la mayor parte de la gente que trabaja es muy buena y no hay ningún problema. Pero pagan justos por pecadores cuando los pocos piolas hacen cosas que no corresponden. No son piola en el mal sentido. Lo que pasa es que le dan de ganar a los abogados laboralistas, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos acá un artículo gravísimo, ¿no?, el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite los reclamos con 2 años atrás. Y esto sirvió para crear y fomentar la mafia de los juicios laborales. O sea, alguien que es despedido en agosto del 2020 puede hacer juicio hasta julio del 2022. No, al revés. Reclama por antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿El abogado qué hace? Le pregunté, ¿cuánto ganaba usted? Por decirlo por eso digo, lo despidieron en 2020. Sí. Tiene 2 años. De atrás para reclamar. Entonces dice, sí, momento, él ganaba 10.000 pesos por mes, por decir un número, ¿no? Pero recibía 5.000 aparte en la mano. Y siempre hay algún testigo falso que va a decir que sí, que vio, que le entregó. ¿Qué pasa? Hay multas por eso. Punitorios. ¿No? Punitorios, intereses. multas. No, cualquier cosa, además de los honorarios profesionales. Los abogados laboralistas se han enriquecido y muchos jueces tienen niveles de vida que no se compadecen en absoluto, ¿no?, con su sueldo de jueces, porque están metidos en la mafia, ¿no? Ojo, cuando un trabajador tiene algún reclamo, va a un abogado y el abogado le busca la vuelta, y muchos abogados están en connivencia con los jueces. Y esa es la mafia de los juicios laborales. Cuando el expresidente Macri habló de la mafia, a pesar que él era un empresario, pero era un empresario heredero, no era el fundador, no era el que hizo la el empresa, original, dice usted. Estuvo mal asesorado. Él habló de la mafia de los juicios laborales. Si solamente hubiera anulado ese artículo o reducido el tiempo a 10 días, es lo lógico. Si alguien tiene un reclamo, pues tiene que esperar 2 años para reclamar. No tiene sentido. Si él hubiera reducido el plazo, de eso se terminaba la mafia. Enrique, y eso estamos hablando de Macri, ¿eh? Sí, tengo que despedirte, está el corte, hay enorme expectativa por ello. Lourdes, quiero que cuente una historia de los caranchos que se están investigando, que está en línea con lo que vos marcás desde otro ámbito, pero a mí, ¿sabes lo que me impacta? La pasión que vos tenés. Es que quiero que el país, yo creo que haciendo lo que yo digo, el país va a ser nuevamente el gran país. Y vos lo que decís es que la gran Argentina. Hay que regular menos, hay que liberar más, hay que tener un Estado eficaz, eficiente, pero no holgazán, Permitime. y que hay que darle
incentivos al sector privado, hay que darle incentivo a los Enríquez para que tenga ganas de apostar, crecer y contratar. Es muy sencillo. Hablamos del empleo, es lo más importante. Sí. Bueno, probamos el empleo. ¿Cómo? Acá, por ejemplo, tenemos un seguro de empleo que vigente. Sí. Lo que pasa es que el seguro de empleo, si una persona ganaba 70.000 pesos por mes, le dan 10.000 pesos por unos meses. Si ese seguro cubriría el verdadero salario del trabajador y eliminamos todas las cláusulas penalizantes de la ley de contrato de trabajo y las anexas, ¿no es cierto?, ¿no? Y damos lugar a que este seguro sea un seguro verdadero, la Argentina va a ser otra cosa. Otro mundo va a ser, y Argentina va a crecer, va a venir un montón de inversiones, no solo del exterior, también locales, porque los argentinos acá sacan la plata porque no tienen miedo a hacer algo. Sí, es cierto. Y eso no implica erradicar los sindicatos ni terminar con ellos. No, los sindicatos tienen su función. Al contrario, los sindicatos se benefician con esto, porque van a tener trabajadores... Más formales. No, van a tener más trabajadores de mucho mejores sueldos, porque cuando hay trabajo, cuando hay oferta de empleo, suben los sueldos. ¿Sabes cuánto gana un trabajador en los países desarrollados? 4 o 5 veces lo que gana un trabajador acá. No tiene ninguna explicación que tengamos estos salarios. Ojo, es fundamental que los trabajadores ganen bien. Las sociedades crecen de abajo hacia arriba. Ya lo dijo Adam Smith, ¿eh? No es que invento mío. No, y Henry Ford le aportó bastante. Las sociedades crecen de abajo para arriba. Es decir, que si los obreros, si los trabajadores, los empleados ganan bien, el mundo mejora. Gracias, Enrique. Es fundamental. Gracias. Eso es lo que yo estoy propiciando. Es mejor para todos. Pero ¿a costa de qué? Nada. No necesitamos hacer casi nada. Ahora, no se explica por qué nuestros economistas no le dan importancia a esto. Nuestros legisladores, ¿no? Porque incluso aquellos legisladores que están propiciando cambios en la legislación laboral no asocian al empleo con el desarrollo y el subdesarrollo, que es lo más importante. Cuando no hay empleo, hay subdesarrollo. Y cuando hay empleo, hay crecimiento. Cuando no hay empleo, hay esto. Cuando no hay empleo, hay esto. Y esta gente, por ejemplo, que hace los piquetes, han conseguido algo. Hay cada vez más pobres. Ellos perjudican a la creación de riqueza sin darse cuenta. Ellos son inocentes. No tienen la cultura para apreciar que ellos, al interrumpir el tráfico, ¿no?, hace que menos gente produzca o que más gente produzca menos. Eso perjudica al país. Y ellos no lo saben. No es porque no son... Los dirigentes sí lo tendrían que saber. Gracias, Enrique. Muy gentil. Muchas gracias por permitirme exponer mis ideas. Espero que algún día esto se concrete y yo ver un país mejor. Soy optimista. A los 90. A los 90, sí. Mamita.